Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el día de hoy tenemos un tema muy importante que es acerca de los abogados como defensores y veladores de la justicia y las normas jurídicas. Es un tema muy importante y pues bueno, vamos a abordarlo esta noche y para dar inicio vamos a hablar acerca del abogado como defensor. Y esto es muy importante que conozcamos qué es lo que hace un abogado como defensor. Y pues bueno, los abogados defensores reconocen que para muchas personas acusadas, un proceso de juicio penal puede equivaler a un laberinto de detalles técnicos inconcebibles y de complejas reglas probatorias. El acusado puede saber poco sobre la ley y el sistema y sin embargo se le enfrenta contra el Estado, el cual es el representado por un fiscal calificado. Es injusto poner al acusado en un entorno donde no puede hacer frente y hacer que comparezca solo contra un abogado que conoce el sistema. Y pues bien, la obligación del abogado defensor de defender la ley y sus principios en la defensa de un cliente, incluso de un cliente culpable, exige que el abogado esté preparado para cuestionar las pruebas del Estado. Ninguna condena debe basarse en pruebas poco fidedignas y por tanto el abogado defensor se ve obligado a investigar y cuestionar las pruebas y el pleito contra un acusado para asegurarse de que sea fiable. Los abogados, bien, pues defensores deben buscar los posibles motivos por los que un testigo engaña e identificar y exponer circunstancias que puedan comprometer la capacidad del testigo para observar, recordar o describir el evento de manera exacta. Pues bueno, ahora hablamos ya a grandes rasgos respecto a esto, pero ¿qué hay de la ética profesional del abogado? Y pues bien, un tema muy importante que va muy ameno con nuestro tema principal, la ética profesional. Por supuesto, la función del abogado defensor no carece de límites. Debe actuar de manera profesional y tratar a los testigos con respeto, algo muy importante. Sin embargo, esto no significa que no deba ser agresivo cuando lo exige el caso. Por ejemplo, si el cliente en un caso de asalto niega categóricamente que haya ocurrido el asalto, entonces el abogado debe ponerse en su lugar y proceder partiendo de la base de que el demandante que alega lo ocurrido ha hecho una declaración falsa. En realidad, el abogado defensor puede estar haciendo preguntas a un mentiroso que está listo para perjurarse con el fin de fingir un sufrimiento injustificado al acusado. Si los abogados defensores no están dispuestos a desafiar tales testigos de manera decidida, no podríamos reconocer las quejas que realmente son falsas. Conforme al código deontológico, y esto es muy importante hablar de la deontología, que es la teoría que regula los deberes, se debe informar al cliente antes de la entrevista que todo lo que diga puede limitar la forma en que se le pueda defender. Por supuesto, la implicación que es adecuado que él elija la opción de no contarle algo que pueda defenderlo con los fundamentos disponibles, a pesar de que algunas eximentes afirmativas que pueden parecer disponibles según las pruebas, en realidad no son coherentes con los verdaderos hechos. Se deduce que si el cliente no le dice que eximentes son falsas, usted puede, dentro de los límites que la ética profesional, presentarlas todas. Los abogados defensores justifican esto teniendo en cuenta que si el Estado no puede refutar la defensa con las pruebas, fuera de toda duda razonable, no debería haber condena, siempre que el abogado defensor no esté en la causa en cuestión, estableciendo eximentes falsas a sabiendas. No hay nada de malo en someter al Estado a esta prueba. Sin embargo, en muchos casos, una vez que el Estado ha hecho una divulgación completa, será obvio que, a menos que pueda presentarse una eximente afirmativa, es probable que se condene al cliente. En este momento, la mayoría de los abogados defensores debatirán la cuestión fundamental de lo que ocurrió con el cliente. Y pues bueno, hablamos ya acerca de esta función del abogado en cuestiones que presenta durante un juicio, una demanda, una querella o simplemente una asesoría. Y pues bien, para dar una conclusión con respecto a esto, vamos a dar nuestra conclusión personal. Bueno, en resumen, como abogado defensor, su trabajo es garantizar que se respeten tanto los derechos de su cliente y la ley. La ley incluye el requisito de que el Estado no consigna obtener una condena, incluso de una persona que realmente haya cometido un delito, a, a menos que pueda demostrar la legitimidad de su causa, fuera de toda duda razonable.
Para asegurar que el derecho de su cliente a beneficiarse de esta ley sea respetado, debe estar preparado para desafiar las pruebas del Estado. Debe asegurar que se respeten otras normas jurídicas, incluidas las normas relacionadas con la admisión de pruebas u otras normas jurídicas técnicas que están a disposición de su cliente. Su trabajo no es juzgar la culpabilidad moral de su cliente. De hecho, no debe hacer esto. Su trabajo es asegurarse de que su cliente no sea condenado a menos que sea jurídicamente culpable. La culpabilidad jurídica no se juzga dependiendo de si en realidad el acusado lo hizo. Se juzga dependiendo de si el Estado prueba de la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable de conformidad con las normas jurídicas, cuando se le pide que se haga porque no ha habido admisión de culpabilidad. En otras palabras, para un abogado defensor, la culpabilidad moral del cliente es necesariamente irrelevante y, con excepción de lo que se describe en el Código Deontológico, no puede influir en la defensa letrada. Algunos miembros del público pueden denigrar a los abogados. Gracias.